Bueno, vamos a continuar con la sesión. Un segundito. A ver, aquí está. Este ya lo hemos visto, lo de los cotidianos. Vamos a continuar y nos toca ahora revisar a otro componente, a otro grupo de moléculas de proteínas importantes en lo que viene a ser la respuesta inflamatoria innata de componente humoral que viene a ser la vía de complemento, ¿no? Las proteínas de complemento. Se pone aquí el hígado porque es importante que recuerden que las moléculas de complementos se producen a nivel de los hepatocitos, ¿no? Es importante tener en consideración esto, ¿ya? Producción a nivel del hepatocito. Y las moléculas de complemento van a aumentar su síntesis cuando se dé una respuesta inflamatoria sistémica. Aquí podemos visualizar a las interleuquinas, ¿no? Que habíamos comentado que si bien viajan hacia el cerebro, también viajan hacia el hígado y también a la médula ósea, entre otros componentes. Podemos ver cómo llega la interleuquina 6, interleuquina 1 y factor necrosis tumoral. Para mí es importante que usted recuerde principalmente a la interleuquina 6, ¿no? Pero también ven ustedes cómo actúa la 1 y el TNF, pero interleuquina 6 es la más importante, la más relevante a recordar para la producción de mayor cantidad de proteínas que van a aumentar durante el estado inflamatorio. Estas moléculas que aumentan pues, durante el proceso inflamatorio sistémico los conocemos como los reactantes, los mal llamados, ¿no? Reactantes de fase aguda, ¿no? Parece que son aquellos reactantes, aquellas moléculas que aumentan pues, durante un proceso inflamatorio, ¿no? Pero no solo un proceso inflamatorio agudo, sino también un proceso inflamatorio crónico. En una inflamación crónica vamos a encontrar estos reactantes también elevados, ¿no? Por eso no debería llamarse el reactante de fase aguda, pero ya se les quedó con ese nombre, ¿no? Entonces, interleuquina 6, interleuquina 1, el factor necrosis tumoral, van a actuar sobre los hepatocitos, estos van a activar el NF-κB, el STAT3 y van a aumentar la transcripción, porque son factores de transcripción, y una serie de proteínas importantes. Dentro de estos, lo que vienen a ser las proteínas del complemento, ¿no? Proteínas del complemento, entre otras moléculas que vamos a ver más adelante cuando toquemos el tema de reactantes de fase aguda en inflamación sistémica, ¿no? Para que tengan ustedes noción de dónde vienen, pues, las proteínas de complemento. Estos son simógenos, o sea, deben de pasar por una activación, ¿no? Así como lo que viene a ser el quimiotripsinógeno, la quimiotripsina, ¿no? Que también son simógenos y que van a utilizarse para el proceso de la digestión, ¿no? Que son moléculas que se liberan a nivel de las células finales de páncreas y luego se terminan activando. De la misma forma, las moléculas de complemento son simógenos, ¿no? Tienen que activarse para luego tener su actividad catalítica, ¿no? O enzimática. Forman parte del componente humoral de la respuesta innata, ¿no? Porque no tiene una respuesta específica, recuerden ustedes, ¿no? Seguimos, un segundito. Perfecto. Entonces, vamos a revisar la función de complemento. Dentro de estas, las más importantes a tener en consideración es la siguiente, ¿no? La lisis de bacterias, ¿no? ¿Cómo se da la lisis de las bacterias? A través del MAC, que es el complejo de ataque de membrana, ¿no? El complejo de ataque de membrana es, por así decirlo, un poro que va a ubicarse a nivel de la superficie bacteriana y va a generar una inestabilidad osmótica que termina con la lisis osmótica, pues, de la bacteria. Esto es importante conocer. Otra molécula importante viene a ser el que ya hemos discutido previamente cuando hablamos de las opsoninas, que viene a ser el C3b. Se fija a la superficie bacteriana, esta C3b que es una opsonina, y potencia la capacidad de reconocimiento de estos polimorfos nucleares y macrófagos para iniciar la fagocitosis de la bacteria. Es importante esto. Y otro componente importante es la actividad del C3a, C5a, C4a para la respuesta quimiotáctica y anafiláctica, ¿no? ¿No? Que promueve lo que viene a ser la migración, ¿no? De los polímorfos nucleares macrófagos hacia la zona de inflamación, pero a su vez también estimula en lo que viene a ser estimula la liberación de histamina. Ya sabemos qué es lo que termina generando la histamina a nivel endotelial, a nivel vascular, ¿no? Lo más importante a recordar de estas imágenes, ¿no? Lo mismo, esta es una imagen de un tanto más compleja, que la vamos a comprender con mayor facilidad en la siguiente figura, ¿no? Entonces, la vía de activación de complemento que culmina con la formación del complejo de ataque de membrana llamado MAC, ¿no? ¿Por qué se llama MAC? Por el inglés de membrane, ¿no? M, attack a complex, ¿no? C, MAC. Tenemos tres vías que tenemos que recordar, ¿no? De complemento. La vía clásica, esta vía clásica
que va a activar la cascada de complemento se va a dar gracias a la interacción, ¿no? Del complejo C1 de complemento, que va a terminar interactuando, vean ustedes, con un anticuerpo. Ahora, estos anticuerpos con los que va a terminar favoreciéndose la activación del complemento pueden ser de dos tipos, de IgG, que es la que podemos ver aquí, ¿no? Que es un dímero, pero también puede darse con IgM, que es un pentámero, ¿no? Ahí está, son monocomplejos, ¿no? La interacción de un anticuerpo con su respectivo antígeno, que está uniéndose, pues, ¿no? A una superficie, digamos, bacteriana, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta inmunoglobulina se encuentra fija a un antígeno y la fracción constante se termina uniendo, no, disculpen, esto de amarillo, lapsus mío, esto de amarillo es el antígeno, esto celestito es el IgG, el dímero, y esta porción de aquí de la IgG celestita es la porción constante, a la cual el complemento, la porción de complejo C1 del complemento se termina uniendo, ¿no? Ahora, puede unirse tanto a IgG, que es un dímero, como a IgM, que es un pentámero. Van a ver ustedes ahora cómo se ve la IgM. Parece como una nave espacial, ¿no? Aquí está, ¿ven? Entonces, aquí tienen ustedes la IgM, ¿no? Que es un pentámero. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y se termina fijando aquí a esos antígenos, ¿no? De igual forma que el IgG, este complejo 1 del complemento se termina uniendo, se termina activando y favorece, ¿no? Lo que viene a ser la activación de de C4, ¿no? Del C4 complemento, ¿no? Se termina activando y se divide en C4A, que va a tener una función en quimiotáctica y anafiláctica, y el C4B se queda fijo aquí en la superficie de membrana. Este C4B se termina uniendo a otra molécula que también se activó gracias al C1, que es el C2. Y el C2A es el que se termina fijando el C4B. Esta unión de C4B y C2A termina formando lo que se conoce como, lo que termina activando lo que viene a ser, termina activando lo que viene a ser al C3, ¿no? Entonces, C4B más C2A se conocen como la C3 convertasa, ¿no? La que termina activando al C3, ¿no? Entonces, C4B y C2A se conocen como la C3 convertasa, que termina activando C3. C3 se fracciona en C3A, que también va a tener un componente quimiotáctico y anafiláctico, ¿no? Y C3B termina fijándose en la superficie de membrana. Este C3B, vamos a ver después que se va a unir al receptor de CR1 de los fagocitos para medir la fagocitosis de esta bacteria, por ejemplo, ¿no? O en su defecto, también vamos a ver que va este C3B a terminar mediando la activación de C5, ¿no? Para que C5 se divida en C5A y C5B. C5B se una a la superficie de membrana y venga el 6, el 7, el 8 y una gran cantidad de 9, que es el 9 es el que va a terminar formando el poro, ¿no? Y se forme el MAC, que es el complejo de ataque de membrana. Esta es la vía clásica que se le agradece a la interacción que tiene complemento con los anticuerpos, ¿no? Entonces, para que se active por vía clásica el complemento, se requiere, ¿no? Que se haya dado una respuesta inmunadaptativa, ¿no? Porque ahí necesitamos la producción de inmunoglobulinas que dependen de células plasmáticas, que son las formas, por así decirlo, maduras, ¿no? Secretoras de inmunoglobulinas de los linfocitos B. Entonces ahí está la C3 convertasa que se da por C4B y C2A. Ahí está la C3 convertasa. Tenemos ahora otra vía, una vía que es independiente de las inmunoglobulinas, ¿no? Más bien que depende de una molécula que también es directamente de la respuesta innata, ¿no? Estas vienen a ser las lectinas fijadoras de manosa, que que se fijan a la superficie de membrana bacteriana, ¿no? Y tienen unos extremos que se conocen como el MASP1 y el MASP2, ¿no? Sobre los cuales es que se va a poder dar la unión y activación de C2 y de C4, ¿no? Formando la C3 convertasa, ¿no? Que es C2A y C4B. A través de esta forma, sin necesidad de inmunoglobulinas, es que la vía de la lectina, utilizando un componente 100% innato, termina activando lo que viene a ser la vía del complemento, activando la C3 convertasa, ¿no? Activándonos la C3 convertasa, ahí la tienen ustedes, que es la que va a transformar, pues, lo que hemos comentado previamente. Viene C3, forma C3B, que se queda fijo para mediar fagocitosis o para activar a la C5, y C3A, que tiene un efecto
en participación quimiotáctica y anafiláctica, ¿no? Activa los mastocitos. Ahí está. Tenemos también otra vía, ¿no? Esta es la vía alternativa. Esta vía alternativa se va a dar de manera espontánea, ¿no? Que viene a ser la hidrólisis de C3, ¿no? O sea, la hidrólisis de C3 de manera espontánea a nivel de las superficies bacterianas y C3 se divide en C3A y en C3B. Ahora, a este C3B que se ha formado de manera espontánea en las superficies bacterianas, se le va a unir una molécula que se conoce como el factor B. Este factor B, que también es un simógeno, va a ser activado por el factor D. El factor D activa el factor B y el factor B termina uniéndose a C3B. Una vez que se une C3B con el factor B, una vez que se une C3B con el factor B, esta va a ser una C3 convertasa también. Y va a terminar y va a favorecer lo que viene a ser la conversión, va a favorecer la conversión de Z, ¿no? También es la vía amplificadora, ¿no? Una vía amplificadora porque termina amplificando, pues, ¿no? Lo que viene a ser la actividad, disculpen, la formación de C3B. Entonces aquí viene C3B. Vean cómo va a actuar directamente C3B con el factor B activado para convertir C3 en C3B y C3A. Por eso se dice que amplifica, ¿no? Entonces, una vez que la vía clásica, la vía de la lectina, terminen gracias a estas C3 convertasas produciendo gran cantidad de C3B, a estas C3B también se le va a terminar uniendo el factor B. Y esta C3B con el factor B terminan generando pues una amplificación, terminan amplificando la producción de mayor cantidad de C3B, ¿no? Y eso es lo que termina pues amplificando esta actividad, ¿no? Termina amplificando esta actividad, ¿no? Entonces el aumento de la cantidad de C3B es lo que también te va a terminar potenciando aún más la actividad de la C5 convertasa, ¿no? Termina activando la C5 convertasa con mayor potencia porque tengo ahora mayor cantidad de C3B por esta vía de amplificación. Y eso termina pues activando lo que viene a ser la fagocitosis, potencia mayor cantidad de C3B en la superficie bacteriana y también te potencia y aumenta lo que viene a ser la producción de los complejos de ataque de membrana, ¿no? Esos poros. O sea, ahí está lo que hemos dicho, el factor D te activa el factor B, el C3B se une el factor B activado, el C3B más el factor B generan una C3 convertasa que termina amplificando una mayor producción de C3, ¿no? Y la C3 termina produciendo mayor cantidad de C3B que en conjunto termina potenciando la actividad del C5, ¿no? Tiene una actividad de C5 convertasa, ¿no? Potenciando una mayor actividad de C5A, C5B. Bien, vamos a revisar otra vez este bucle de amplificación. Vean ustedes, tienen aquí la vía clásica, tienen la vía de la lectina y tienen también aquí la vía alternativa, ¿no? Que es el bucle de amplificación en lo que respecta a producción de C3B. Vamos a revisar esto entonces. En la vía clásica tenemos nosotros en la superficie bacteriana aquí a las inmunoglobulinas que se encuentran interactuando con los respectivos antígenos de superficie bacteriana. Estos, en su fracción constante, van a interactuar con el complejo de C1, ¿no? C1Q, C1R y C1S, ¿no? ¿A qué nos recuerda esto? QRS, ¿no? Al EKG, ¿no? Al EKG, ¿no? A las ondas del EKG, ¿no? QRS, ¿no? Entonces, aquí podemos visualizar pues esta imagen interesante en la cual este complemento 1, ¿no? Que va a terminar activando, ¿no? Al C2 y al C4, ¿no? Formando en la superficie de la membrana bacteriana C4b y C2a. C4b y C2a van a terminar actuando sobre C3 y terminan formando C3b y C3a. C3a se va, cumple su función, C3b se queda fija en la superficie de la membrana bacteriana. C3b, como ya saben ustedes, se puede utilizar como una opsonina para favorecer la fagocitosis o puede utilizarse C3b, como ya vamos a ver más adelante, para activar a C5, ¿no? Entonces, aquí se está produciendo C3b, ¿no? De la misma forma, tenemos la vía de la lectina.
tenemos aquí las moléculas fijadoras de manosa, que tienen aquí al más P1, más P2, ¿no? Y estos de aquí se encuentran activando. ¿Qué cosas se encuentran activando? Activan también C4 y C2, ahí lo tienen. Y C4 y C2 va a formar el complejo sobre la superficie bacteriana también de C4b y C2a. Termina activando C3b, ¿no? Que se queda fijo. Y aquí tenemos pues a C3b. Aquí tenemos a C3b. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? A este C3b, que ha quedado aquí libre, se le va a unir el factor B, ¿no? Que ha sido activado por el factor D, ¿no? Se le une el factor B, ya activado, ¿no? B grande, B minúscula. Y este factor B, junto con el C3b, comienza a tener una actividad de tipo de C3 convertazo. Termina activando mayor cantidad de C3, ¿no? Y de esta forma se amplifica la producción de C3b y C3a, ¿no? Esa es la ruta de la amplificación, ¿no? El bucle de amplificación de la vía alternativa, esta última que hemos descrito previamente, ¿no? Aquí está lo que hemos mencionado. Y es importante recordar que la actividad C3 convertasa, la actividad C3 convertasa que estamos nosotros visualizando aquí, está acá, está acá y está acá, se puede bloquear. ¿Qué molécula puede bloquear el factor de descomposición de complemento que se conoce como DAF, ¿no? DAF. Importante recordar. Porque ahorita vamos a ver una patología en la cual el DAF no va a poder funcionar de manera adecuada. Esta patología se conoce como la hemoglobinuria paroxística nocturna, una patología muy interesante, ¿no? Aquí tienen ustedes la C3 convertasa, ¿no? Que va a estar dada, ya lo hemos visto, ¿no? Por C4, C2, ¿no? C4 y C2. Denme un segundo, por favor. Ya, muy bien, disculpen. Ya está. Entonces, estamos visualizando aquí a la C3 convertasa, que es bloqueada por la CD55, que es el DAF, ¿no? Este DAF es el CD55, también se llama así, ¿no? Y te bloquea la C3 convertasa y te bloquea la C5 convertasa. No era, profesor, ¿para qué necesito una molécula que me bloquee a estas convertasas que supuestamente se encargan, pues, de generar toda una ruta para matar a las bacterias? Porque la vía de complemento, que no lo crean, también se puede activar sobre las células de nuestro cuerpo. También puede meterse un MAC a las células de en la membrana celular de nuestras células. También se puede fijar ahí el C3b en la membrana de nuestras células y favorecer, potenciar la fagocitosis, ¿no? Entonces, para poder evitar esto es que tenemos al DAF, ¿no? Y esto es importante, ¿saben en quién? En los glóbulos rojos, porque se activa lo que viene a ser la vía de complemento sobre la membrana de los glóbulos rojos. Y este DAF, CD55, se encarga pues de evitar la activación de estas convertasas para que no favorece a MAC y para que no se forme pues el C3b para el tema de la fagocitosis. Una de las más importantes a recordar, ¿no? El CD55. Tenemos aquí la C5 convertasa, ¿no? Y esta C5 convertasa, ya habíamos dicho, ¿no? Que esta C5 convertasa está dada por la actividad de la C3b, ¿no? La actividad de la C3b más la C3 convertasa. Entonces a la C3b se le une la C3 convertasa, se le une la C3b y se forma la C5 convertasa, ¿no? Entonces C5 convertasa pues convierte lo que es el C5
en C5A, lo parte en C5A y en C5B, ¿no? C5B junto con C6, C7, C8 y C9 te forman el MAC, que es el complejo de ataque de membrana. Aquí está la activación del MAC. Ahora, el CD55 no se olviden que es el DAF, ¿no? Y esta activación de complejo de ataque de membrana también se da gracias al CD55, ¿no? También te lo inactiva, ¿no? Es la C5 convertasa. Seguimos. Aquí podemos ver nosotros a complejo de ataque de membrana para que ustedes puedan visualizar que se da por el C5B, C6, C8 y C7. Y después de eso se comienza a formar un polímero de C9 que termina formando este poro que luego va a permitir la salida y el ingreso de electrolitos de líquido del intersticio hacia el intracelular respectivamente, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entrada y salida. Esto genera una inestabilidad osmótica que termina con la lisis osmótica, en este caso, en lo ideal, de la bacteria. Pero también puede generar en la hemoglobinuria paroxística nocturna con la lisis osmótica de glóbulo rojo, ¿no? Y por eso se da la hemólisis, ¿no? En esta situación. Entonces, aquí tenemos el complemento, los componentes de complemento que van a formar el MAC, C5B, y de C6 hasta C8, 1, y una gran cantidad de C9, ¿no? Para poder sellar, formar este poro, ¿no? Polic9, ¿no? Forman este poro que va a generar lisis osmótica bacteriana, ¿no? Y tienen ustedes aquí a una molécula que se encarga de bloquear directamente la formación de complejo de ataque de membrana. Este es el CD59 que ya lo habíamos visto previamente acá. CD59 es el que directamente te bloquea la formación del MAC. ¿Y cómo se llama? Se conoce como el MIR, ¿no? Entonces, una incapacidad de poder, una incapacidad en el funcionamiento, un defecto en el funcionamiento del MIR, que es el CD59, o del DAF, que es el CD55, puede terminar llevándome a hemoglobinuria paroxística nocturna. Aquí tenemos las rutas de complemento, tenemos las que hemos comentado previamente, la vía clásica que se da gracias a inmunoglobulinas, IgG y IgM, terminan, aquí lo pueden ver ustedes activando, ¿no? Terminan aquí activando lo que vendría a ser la C3 convertasa, C4B, C2A, termina produciendo una mayor cantidad de C3B y C3A, y tenemos nosotros aquí lo que vendría a ser ahora a una C5 convertasa, ¿no? Tenemos también nosotros aquí lo que viene a ser la vía alterna, ¿no? La vía alterna. Aquí para que puedan visualizar ustedes que tanto la vía de la lectina como la vía clásica son las que terminan produciendo la C3 convertasa a través de C4B y C2A. Y terminan trabajando con, se conoce como la C3 convertasa, y termina trabajando con la C3 formando C3A y C3B que luego se termina acoplando a esta C3 convertasa. Una vez que C3B se acopla a la C3 convertasa, ahora esta trabaja como una C5 convertasa. O sea, agarra C5 y forma C5A y C5B, ¿no? Pero ¿qué otra cosa podemos ver acá? Que sea la famosa ruta de la amplificación, ¿no? Que es la vía alternativa, ¿no? Esta vía alternativa tenemos aquí a C3 y por una hidrólisis espontánea, ¿no? Se va a terminar formando lo que viene a ser C3, C3B y C3A, ¿no? Y ahora la interacción de C3B y lo que viene a ser factor B es lo que termina activando a C3 para que forme C3B y C3A. Ahora, la interacción entre C3 junto con el factor B y junto con otro C3B es lo que también estaría generando la C5 convertasa, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros a 2C3B, ¿no? La que está unida al factor B y la que se ha unido producto de la hidrólisis de C3 a C3A y C3B, ¿no? Aquí la tenemos. 2C3B y un factor B. Esto también sería otro ejemplo de otra C5 convertasa. Entonces aquí tenemos C5 y vean pues cómo C5 se termina hidrolizando en C5A y C5B. C5B se termina uniendo a C6, C7 y C8 y una gran cantidad de
C9 para formar este complejo de ataque de membrana. Entonces ahí lo tienen, de esta forma es como se forma el MAC, ¿no? Y tenemos que recordar que a nivel de la formación del complejo de ataque de membrana, estaría bloqueándose por el MIR, ¿no? Por el MIR, que es el CD59. Y lo que vendría a ser el bloqueo de la C3 convertasa, estaría dándose por el CD55, ¿no? Y también el bloqueo de la C5 convertasa estaría dándose por el bloqueo también de la CD55, que viene a ser el DAF, ¿no? Y que alteraciones en estas moléculas que se encargan de bloquear la formación del complejo de ataque membrana serían responsables en desencadenar la hemoglobinuria paroxística nocturna. Vamos a revisar la respuesta hipersensibilidad tipo 3. Habíamos dicho que la respuesta hipersensibilidad tipo 3 estaba dada por la formación de inmunocomplejos, ¿no? Que se terminaban depositando en varios tejidos. Estos inmunocomplejos, recuerden que están compuestos por anticuerpos y antígenos, ¿no? Y se depositan en varios tejidos. Luego de ahí la fracción constante se va a terminar reconociendo. Se va a terminar reconociendo ya sea por lo que viene a ser la vía clásica de complemento, termina activando el complemento, o también se termina reconociendo por los receptores de la fracción constante, ¿no? De las inmunoglobulinas, ¿no? Por parte de las células polimorfonucleares o macrófagos. Y esto de aquí va a terminar desencadenando, una, la activación de la vía de complemento, que termina también llevando a la producción de opsoninas para favorecer fagocitosis, ¿no? Por cualquiera de los dos lugares, ¿no? Ya sea por la fracción, por el receptor de la fracción constante de la inmunoglobulina, o por la activación de la vía del complemento. Vamos entonces a revisar esta imagen. Esta imagen es para que usted vea la formación de estos inmunocomplejos, cómo llegan aquí a esta superficie endotelial, y cómo el C1, ¿no? El QRS es un complejo C1, se termina uniendo a la fracción constante de los anticuerpos de este inmunocomplejo. Se activa la vía clásica de complemento, se deposita lo que viene a ser C3b sobre la superficie de membrana celular donde se ha activado el complemento, y esto terminaría favoreciendo lo que viene a ser la fagocitosis, ¿no? A través de la opsonización. ¿Qué otra cosa más podemos identificar acá? Em, lo que habíamos estado comentando previamente con la actividad receptora que poseen estos polimorfos nucleares y macrófagos para con los anticuerpos. Recuerden que tienen receptores de la fracción constante de las inmunoglobulinas, pues también se van a fijar a estos extremos de los inmunocomplejos para poder iniciar la fagocitosis de estos. ¿Qué ocurre? Que no se va a poder fagocitar adecuadamente y se da lo que se conoce como la fagocitosis frustrada, ¿no? O sea, no poder fagocitarlo, estos neutrófilos macrófagos van a generar una degranulación de sus componentes citoplasmáticos, ¿no? Dentro de estos comienzan a liberar una gran cantidad de vesículas que contienen las hidrolasas ácidas, entre otras enzimas, se comienzan a destruir los tejidos. Entonces, una respuesta de hipersensibilidad tipo 3 y de igual forma, en una respuesta de hipersensibilidad tipo 2, no podemos nosotros esperar una respuesta inflamatoria, ya sea mediada por activación de complemento o por reconocimiento a través de la fracción constante de inmunoglobulinas por parte de los polimorfos nucleares o los macrófagos. Está lo que hemos estado discutiendo previamente. Los inmunocomplejos se depositan en la superficie celular, se activa la vía clásica de complemento, ya lo hemos comentado. Hay un depósito de C3b en la superficie celular que termina actuando como una opsonina, y esto de aquí favorece la fagocitosis. Ahora, los leucocitos se van a terminar activando, se va a la fagocitosis frustrada y van a degranularse y van a terminar destruyendo los tejidos. ¿En dónde podemos ver eso? En lupus eritematoso sistémico, en el cual hay un gran depósito de inmunocomplejos, en las glomerulonefritis, principalmente la podoestreptocócica, sean depósito de inmunocomplejos, también se da este proceso en la púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? Que es un tipo de vasculitis, y también en las otras vasculitis como la poliarteritis nodosa, ¿no? La PAN. ¿Esto que me ayuda a comprender? Me ayuda a comprender por qué motivo en lupus eritematoso sistémico las concentraciones de complementos C3 y C4 van a estar bajas, ¿no? Y aquí se sigue el mismo principio que hemos revisado previamente en coagulación intravascular diseminada. Habíamos dicho que en coagulación intravascular diseminada
los factores de coagulación, el fibrinógeno, las plaquetas se van a encontrar disminuidas. Y eso explicaba por qué motivo un corte podía prolongar, en un corte podía prolongarse el sangrado, lo que ya conocen ustedes como tiempo de sangría, porque no tenías para formar el coágulo porque ya te lo habías gastado en otras cosas, ¿no? De igual forma, aquí en esta respuesta inflamatoria que se está dando por hipersensibilidad tipo 3 o también podría ser por tipo 2, se consume gran cantidad de moléculas de complemento y por eso en el lupus les podemos encontrar disminuidas C3 y C4, ¿no? Porque aquí se están consumiendo, ¿no? Un ratito, por favor. Bueno, vamos a seguir, disculpen. Ya, entonces continuamos con... Oh, ya. Deficiencia del complejo de ataque membrana. Entonces, hemos visto previamente que podemos tener una situación en la cual se sobreactive el complejo de ataque membrana sobre los glóbulos rojos, llevando a la hemólisis de estos, ya sea más que nada dado por una deficiencia, por una incapacidad de poder actuar del DAF o del MIR, ¿no? CD55, CD59, respectivamente. O sea, ahí está sobreactuando el MAC. Pero tenemos también situaciones en las cuales el paciente puede presentar una deficiencia genética de alguna de las moléculas de complemento que forman el complejo de ataque membrana. Y aquí, cuando tengamos una infección bacteriana, no se va a poder formar adecuadamente el complejo de ataque membrana. Eso es importante tener en consideración. Y esto, esto muchas veces se encuentra asociado a infecciones
por meningococo, ¿no? Por la famosa Neisseria meningitidis, ¿no? Entonces, yo puedo tener un defecto en lo que viene a ser la formación del MAC, y no voy a poder formar adecuadamente este poro y no voy a poder generar la lisis osmótica de la bacteria. Y este déficit genético involucraría a cualquiera de estas moléculas del complemento S5 hasta C9, ¿no? Aquí tenemos nosotros a la Neisseria meningitidis, la pueden ver ustedes, es un coco gram negativo, ¿no? Se tiende a agrupar de a dos, por eso dice que es un diplococo, ¿no? Gram negativo. Si es gram negativo, pues ¿cuál sería, por así decirlo, el pirógeno exógeno que estaría, que no se acuerdo que está que me parecía hace rato? ¿Cuál sería el pirógeno exógeno que estaría llevando al desarrollo de una respuesta febril en caso de torna sistémica? El lipopolisacárido, ¿no? LPS. Ahí lo pueden ver ustedes, próximo en nuestra flechita a los polimorfos nucleares. Y tienen ustedes aquí un pacientito que presenta meningococcemia, ¿no? Meningitis por meningococo, ¿no? Y estas lesiones dérmicas clásicas, ¿no? De la meningococcemia, ¿no? Ante todo esto, también comentarles que dentro del cuadro séptico del meningococo está también la destrucción de las, ¿cómo te llamas? La destrucción de las glándulas suprarrenales, ¿no? Te va a generar una insuficiencia adrenal aguda de tipo hemorrágica brutal, ¿no? Y esto más la sepsis, más la meningitis, más la insuficiencia adrenal aguda hemorrágica, termina llevándose, ¿no?, al paciente. Es un cuadro muy grave, ¿no?, de meningococcemia, ¿no? Importante que lo puedan recordar. Profesor, ¿y tiene algún nombre esa insuficiencia adrenal aguda hemorrágica que va a tener por la meningococcemia? Sí. Se le conoce como el síndrome de Waterhouse-Fredricksen, ¿no? O Waterhouse-Fredricksen, ¿no? Este síndrome, ¿no?, se da por esa insuficiencia adrenal aguda, ¿no?, hemorrágica, ¿no? Vamos a ver después cuando toquemos el tema de potasio y sodio, esas lesiones, ¿no?, en una autopsia que se hizo en un paciente pediátrico. Pues aquí tiene usted, ¿no?, la meningococcemia sistémica severa, ¿no?, y recurrente, que es clásico, ¿no? Meningococcemia sistémica severa y recurrente es algo clásico, una deficiencia del MAC, ¿no?, y se da por la Neisseria meningitidis, ¿no? Entonces, esto para que usted asuma, recuerde, ¿no? Deficiencia de MAC asociada a Neisseria meningitidis a cuadros de meningococcemia sistémica severa y recurrente, ¿no? Pacientito pediátrico que ya tiene como 2, 3 veces que le dan estos cuadros, ¿no? Uno era, oye, ¿qué está pasando, no? Probablemente una deficiencia del complejo de ataque de membrana, ¿no? S5 hasta C9. Pasamos ahora a otra deficiencia importante a recordar, que es la deficiencia del inhibidor de la C1 esterasa, ¿no? Acá. Aquí tiene usted lo que vendría a ser el C1 de complemento, ¿no? Y tenemos aquí lo que viene a ser el C1 de complemento ya activo, ¿no? Vean ustedes cómo para mediar la activación, ¿no?, de la C1, para que la C1 pueda activar lo que viene a ser C4 y C2, no debe de estar siendo afectada por este que es el inhibidor de la C1 esterasa. Entonces, esta C1 esterasa se encarga de controlar, de modular la activación en lo que viene a ser la vía clásica del complemento. No solo la vía clásica, sino también se ha encontrado que la C1 esterasa también se encarga de modular la activación de la transformación de C2A, C2B, C4A, C4B para formar el complejo C4B y C2A, que es la C3 convertasa. También se encuentra en lo que viene a ser la vía de la lectina, ¿no? Aquí también se encuentra modulando la vía de la lectina. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tengo una deficiencia del inhibidor de la C1 esterasa que actúa aquí en la vía clásica y en la vía de la lectina, tengo una deficiencia, esta vía de complemento se va a hiperactivar, ¿no? Se va a hiperactivar la vía de complemento, va a generar una respuesta inflamatoria brutal, una respuesta anafiláctica brutal, porque vamos a estar estimulando de forma brutal a los
mastocitos, ¿no? A través de C5A, C3A. Pero esto no solo se queda acá, porque vean ustedes cómo tenemos aquí esta molécula que es el quininógeno, ¿no? De elevado peso molecular, el cual está siendo activado, ¿no? Siendo activado por la calicreína, ¿no? Y se forma la bradiquinina. Y el inhibidor de la segunda esterasa también se encargaría de evitar que se formen grandes cantidades de bradiquinina. Peor todavía, mayor potenciación de la inflamación con la actividad de la bradiquinina, ¿no? Con la actividad de la bradiquinina. Entonces, por eso hay que tener cuidado ahí con este inhibidor de la C1 esterasa. Cuando podemos tener un déficit genético de la C1 esterasa, y eso se conoce como el famoso angioedema hereditario, ¿no? Entonces, estos pacientes que presentan pues déficit del inhibidor de la C1 esterasa pueden estar expuestos al angioedema hereditario. ¿Y cómo se va a manifestar el angioedema hereditario, no? Aquí lo tienen ustedes, ¿no? Se va a manifestar de la siguiente forma, ¿no? Con edema importante a nivel periorbitario, edema de labios, edema de lo que viene a ser el pabellón auricular, edema a nivel de los genitales, de las manos, de los pies, y también se puede dar un edema a nivel laringio, pudiendo llevar a una obstrucción de lo que sería la glotis. Es por ese motivo que muchas veces los pacientes van a presentar ese estridor laringio, ¿no? ¿No? Eso es algo importante tener en consideración porque puede llevar, como lo ven ustedes aquí, a asfixia, ¿no? Ya, podemos también tener un edema de lo que viene a ser la pared intestinal. Esto puede llevarme a diarreas, por ejemplo, ¿no? Entre otras situaciones, ¿no? Aparte por la misma liberación de estos componentes como la histamina, la bradiquinina, no se puede potenciar la diarrea. Entonces aquí tenemos edema de piel y mucosas, edema laringio, ¿no? Que puede llegar a ser severo generando asfixia, y edema periorbitario, que es de los más frecuentes. Entonces no se olviden del edema, ¿no? Profesor, ¿y por qué motivo habría edema, no? ¿Por qué? Pues porque estamos activando la bradiquinina. Y recuerden ustedes que la bradiquinina aumenta la permeabilidad endotelial y estimula la producción de óxido nítrico, genera vasodilatación. Y aparte estamos activando el complemento, y el complemento activa los mastocitos, que aumenta la permeabilidad capilar a través de la liberación de histamina, y también aumenta la liberación de óxido nítrico y de prostaciclina 2 por parte del endotelio y genera vasodilatación. De esta forma estaríamos nosotros experimentando este edema, ¿no? De piel y de mucosas, ¿no? Pasamos ahora a la hemoglobinuria paroxística nocturna. Importante recordar, aquí tiene usted la superficie membrana, vamos a hablar de un glóbulo rojo. Y note usted que tenemos aquí unas moléculas que se conoce como el GPI. Este GPI se encarga de anclar a lo que viene a ser el CD55, que es el DAF, y también al CD59, que es el MIR, para poder evitar que se active la C3 convertasa, C5 convertasa por el CD55, y evitar que se active el MAC por parte del CD59, que es el MIR. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a tener una mutación en este gen, que es el PIGA, que va a generar que no se cuente con un GPI adecuado. Por lo tanto, no va a estar anclada esta CD55 de manera adecuada y el CD59, y no van a poder cumplir de forma adecuada su función. Por lo tanto, hay una elevada probabilidad que se active la vía del complemento. Una elevada probabilidad que se active la vía del complemento. Aquí tienen ustedes, ¿no? En esta región superior, un glóbulo rojo sano, ¿no? En este glóbulo rojo sano, vemos nosotros aquí al GPI que está unido al DAF, este GPI que está del amarillito que está unido también al MIR. Entonces, el DAF se va a encargar de bloquear a la C3 convertasa, ¿no? Se encarga de bloquear a la C3 convertasa y también se encarga de bloquearte a la C5 convertasa, ¿no? Y de esta forma evita pues que empeorece la formación del MAC. Y por otro lado tenemos al MIR, que se encarga de evitar la formación del MAC, ya directamente la formación del MAC. ¿Qué va a pasar? Tenemos una mutación a nivel del gen PIG-A que no va a permitir que se forme este GPI de forma adecuada. Esto va a terminar desencadenando que se pueda activar la vía clásica, la vía de la lectina, la vía alterna de complemento, que se ancle C3b, y que C3b pueda posteriormente generar una activación junto con la C3 convertasa de la C5, y que se termine formando los complejos de ataque de membrana alrededor del glóbulo rojo y se termine generando la lisis de ¿no?
Esta patología se conoce como la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Por qué se llama hemoglobinuria? Porque vamos a tener hemoglobina en la orina. Paroxística porque es intermitente y nocturna porque la hemólisis se va a dar según las teorías clásicas, ¿no? Ahora ya es un tanto desmentido durante la noche, ¿no? ¿Qué cosa va a pasar? Vamos dentro de la noche, recuerden ustedes que disminuye el metabolismo basal, ¿no? Hay una disminución del metabolismo basal. Hemos visto nosotros que por parte del núcleo supraquiasmático, ¿no? Se regula a través del reloj biológico la temperatura, que también va disminuyendo porque disminuye el metabolismo basal. Y recuerden ustedes que el metabolismo basal está directamente relacionado con la ventilación. Vamos a necesitar una mayor ventilación cuando aumente el metabolismo basal y una menor ventilación cuando se cae el metabolismo basal. En reposo, cuando estamos ahí durmiendo, no hay mucha necesidad de realizar tanta ventilación y hay un estado de hipoventilación, ¿no? Disminuye la ventilación. Esto lleva a que en el sueño, cuando estamos durmiendo, hay una mayor retención de CO2, generando una discreta elevación de CO2, ¿no? Una discreta acidosis respiratoria, y esta discreta acidosis respiratoria sería la responsable de activar lo que vendría a ser el complemento, ¿no? En estos pacientes que tienen hemoglobinuria paroxística nocturna, se termina activando lo que viene a ser el complemento. La activación del complemento activa el MAC en los glóbulos, en la membrana de los glóbulos rojos, generando una hemólisis, ¿no? Una hemoglobinuria paroxística nocturna. Pero recordar que no es solo nocturna, ¿no? De manera clásica que siempre se presenta en la noche, ¿no? Por esta ruta, pero no siempre es nocturna, ¿no? Y vea usted cómo la orina de la mañana tiene este color un tanto más oscuro, la cual va disminuyendo a medida que vamos hacia la tarde, ¿no? Muy bien, nos vamos a quedar hasta acá. Hemos visto el tema de hemoglobinuria paroxística nocturna. A todo esto, sí me gustaría comentarles, por favor, no se olviden, si tenemos liberación de hemoglobina, recuerden que esta hemoglobina contiene hierro, ¿no? Y esta hemoglobinuria, pues, podría también llevarnos a una aquí interrenal, ¿no? Por la reacción de Fenton que se pueda dar ahí por parte de la hemoglobina, ¿no? Importante también a tener en consideración eso.